Esta mañana vamos a repasar algunos conceptos acerca de la fe, de lo que hemos estado estudiando la semana pasada, la fe para vivir cristianamente. El libro de Hebreos 11:6, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este texto hemos ya estudiado que nos enseña que la fe es indispensable para agradar a Dios y también para recibir bendiciones de Él en nuestra vida. Toda la Biblia lo dice por todas partes. Una vez que la persona se ha convertido, que se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su Salvador, la fe va a ser la gran clave para vivir cristianamente. Otra de las cosas que estudiamos fue que la fe significa en griego confianza. Es la palabra pistis. Fe es igual a confianza y así debemos de interpretarlo siempre. También hemos estado estudiando que la fe no es algo místico, no es algo mágico y extraño, no es un fluido espiritual invisible que viene flotando desde los cielos y se te mete dentro de tu cuerpo. No es algo mágico tampoco, ni un amuleto. Dijimos también que la fe no es el conocimiento intelectual de un suceso. Eso no es fe. Fe es igual a confianza. De manera que una persona con mucha fe es una persona que tiene mucha confianza en Dios. Una persona de poca fe es una persona que tiene poca confianza en Dios, entendiéndolo correctamente. Una persona que sabe mucho de la Biblia, pero que no confía en Dios, es una persona que no tiene fe, y punto y se acabó. Una persona que es teóloga o doctora y con maestría en teología y que conoce mucho de Cristo y de lo que dice la Biblia, pero que no tiene confianza en ese Cristo, carece de fe, no tiene absolutamente ni una gota de fe. Tiene mucho conocimiento, eso sí, tiene información en su mente, conoce cosas, pero no tiene fe. No es una persona que tenga confianza en Dios. Otro de los puntos que hemos estado viendo es que todo el ser humano tiene la capacidad de ejercer fe o de depositar su confianza en alguien. Pues vemos que la gente confía en otras, que confía en gobiernos, que confía en bancos, etcétera, aun cuando no puede realmente saber qué es lo que está pasando. Somos seres, digámoslo así, que nos movemos por evidencias y confiando en esas evidencias. Voy a continuación a mencionar algunos conceptos erróneos sobre la fe. Por ejemplo, hay gente que cree que tiene mucha fe en la Biblia, pero en la Biblia en sí misma, como si fuera una especie de un libro mágico. Suponen que la Biblia los cuida a donde van, o simplemente dicen, bueno, pues es que como la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, pero tienen fe en un libro. Nosotros no tenemos fe en un libro, tenemos fe en el Dios que habló lo que dice este libro. Eso es muy importante. Y ponemos la confianza en el Dios que habló estas cosas. Pero no creemos que la Biblia es un libro mágico, ni creemos que es un libro de superstición. No creemos que una cosa solamente porque dice así, sino es que Dios dijo eso. Y detrás de una promesa está un Dios que va a hacer que esa promesa suceda. No es un libro de metafísica, tampoco la Biblia. O sea que hay gente que dice, bueno, pues aquí hay una regla que hay que aplicarla y ya, y así nada más. Bueno, sí, pero es que atrás de todas estas reglas o leyes que vienen hay un Dios
que se encarga de cumplir esas promesas o de castigar al que rompe esas reglas, pero no es un libro de metafísica. Otro concepto erróneo de la fe es poner tu confianza en una iglesia, o en un movimiento, o en una religión. El depositar la confianza debe de ser en Jesucristo, en Dios, en esa persona viva, en ese Dios vivo. Se pone la confianza. Eso no quiere decir que seamos desconfiados si una iglesia muestra ser cristiana o tiene evidencias de ser realmente una iglesia genuina. Pero la fe se dirige a Dios primeramente. Se pone la confianza en el Señor. No hay eso de que porque yo estoy en tal iglesia, yo ya estoy bien. O porque estoy en el movimiento correcto, entonces yo me voy a salvar. O tiene que salir todo bien porque me encuentro en un grupo de avivamiento donde Dios se mueve. Otro concepto erróneo es poner la fe en tu pastor. La fe debe de estar en Dios. El pastor será solamente un instrumento de Dios para que ese Dios te bendiga a través del instrumento. Eso es todo. Pero no debes de depositar tu fe en Él, como si de Él fueran a venir bendiciones, o como si de Él fuera a salir virtud, porque no es más que un ser humano que aunque sirva a Dios, es solamente el canal, el instrumento para que de arriba venga sabiduría, consejo, enseñanza, que interceda por ti y cosas de parte de Dios. La actitud correcta para recibir consejo de tus pastores será que pongas la confianza en Dios antes de ir a alguna sesión de consejería, para que ese Dios que está en los cielos, en el que hay que confiar, a través de ese pastor te dé el consejo adecuado. Y no pensar que tu pastor en sí mismo es una pequeña fuente de sabiduría que siempre tiene el consejo adecuado, sino que tú necesitas pues que Dios esté ahí con él para que además de sus conocimientos que ha acumulado, pues el Espíritu Santo le dirija a dar el adecuado. Porque de más de 31,000 versículos, pues quién sabe cuál sea el que se vaya a aplicar a tu vida ese día. Y además, no vaya a ser que tú no te expreses bien. Y tú sabes que si le das mal los datos, pues te va a dar el consejo de acuerdo a lo que te entiende él, de que lo que tú le estás diciendo, ¿no? Eso es, si tú le dices al doctor, fíjese que me duele la cabeza, y fíjese que me fluye mucho la nariz, y me arde la garganta, y me lloran los ojos, pues esos son síntomas de un catarro. Entonces él te va a recetar de acuerdo a los síntomas que tú le dijiste, una aspirina, etcétera, ¿verdad? O un Contact. Pero si resultó que no te expresaste bien y lo que te dolía eran las rodillas, pues no te va a servir de nada la aspirina. Entonces es adecuado que Dios te ayude a ti a exponer tu caso ante el pastor y que también le ayude a él a aplicarte correctamente, porque el pastor se va a mover por medio de lo que tú le presentes. Él te va a decir, si conoce la escritura, que se aplica. Pero a veces hay problemas de comunicación, o a veces la gente se puede poner nerviosa cuando va con su pastor y entonces no le dice lo que le tenía que decir, le dice otra cosa. O a veces no te expresaste bien, o a lo mejor estaba cansado y no oía bien. A lo mejor traía la mente atarantada de mucho estudiar y no comprendía bien, y entonces la memoria le falló a la hora de sacar un versículo. Pero si está ahí el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia que Cristo ha dejado ahorita, entonces de ahí va a sacar un buen consejo adecuado, una palabra a su tiempo, a su sazón, que te va a bendecir a ti. Y entonces hay que ir confiando en Dios, diciendo: Señor, yo sé que tú me puedes ayudar a través de este instrumento que está aquí, que es uno de los medios de gracia que pones. Pero hasta ahí. Pues si tú pones tu fe en el pastor, pues ten mucho cuidado, ¿sí? Porque estás dirigiendo tu fe mal y además vas a agraviar a Dios y lo vas a ofender, porque Dios quiere bendecirte a él y no quiere que el lugar de él lo ocupe nadie.
sino Él llevarse toda la gloria y toda la honra. Estos son conceptos erróneos de la fe y los vuelvo a repetir. La fe en la Biblia en sí misma, como libro mágico. La fe en la Biblia como un libro de metafísica, de puras reglas que hay que aplicar, sin que Dios intervenga para nada. La fe en una religión o en un movimiento. Si tu confianza está en que estoy en una iglesia genuina, si en eso reposa tu confianza de salvación y para vivir cada día tu cristianismo, estás totalmente perdido, estás totalmente errado, porque la fe debe de ser en Jesucristo el Señor. Y también la fe en el líder. La fe en el líder es un concepto equivocado. ¿Cuál es la fe correcta? Poner la confianza en Dios, en el que está en los cielos, en Jesucristo. ¿Para qué? Para todo. Ok. A continuación vamos a ver un texto que nos ejemplifica la importancia de la fe en la vida cristiana. Juan 6:28. En el versículo 27, Jesucristo acaba de hablarles a estas personas acerca de la vida eterna. Y en el versículo número 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en el mismo Cristo. Lo voy a volver a leer. En el versículo 27 Jesús les habló de la vida eterna. Y en el 28, estos israelitas le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta mañana he escogido este texto porque la gente que preguntó eso puede ser muy parecida a ustedes. O sea, eran personas que eran en aquel entonces parte del pueblo de Dios y ellos querían hacer la obra de Dios. Están preguntando ahí, ¿qué debemos hacer? Pero eran personas muy orientadas hacia el hacer precisamente. O sea, su énfasis de ellos era, desde su nacimiento quizás, hacer, hacer, hacer cosas. De manera que cuando se acercan a Cristo, se ve que de fe no entienden nada o poco, del Espíritu Santo ni la menor idea quizás, pero sí entienden mucho de hacer. A ellos tú nada más diles qué cosa tenían que hacer y de inmediato los hubieras tenido haciendo eso. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quiero hacer la obra de Dios. Quiero ser un buen intercesor, quiero ser un buen predicador, quiero dar un buen estudio, quiero vivir en santidad, quiero vencer las tentaciones, quiero ser una persona misericordiosa, quiero tener la vida eterna. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Quiero agradar a Dios. Y si tú les hubieras dicho en ese momento, ayuna, pues ahí se ponen a ayunar. Y si les hubieras dicho, ponte a leer la Biblia más, pues más se hubieran puesto a leerla. Y si les hubieras dicho, asiste al templo más veces por semana, pues más veces por semana hubieran comenzado a asistir al templo. Eran gente con una mentalidad de obras, actividades religiosas, vamos a llamarlo así. Desde chicos habían sido criados de esa forma, era todo lo que conocían, y si había alguno ahí con fe, pues no sé. Pero el caso es que su pregunta habla mucho de cómo ellos veían este asunto del cristianismo. Si les hubieras dicho, mira, tienes que ir al monte de allá y hacer una obra allá y predicar a todos y que te persigan, ellos se hubieran ido y lo hubieran hecho. No debemos de dudar de la sinceridad de su pregunta. Querían aprender a hacer la obra de Dios. Y sin embargo Jesús, de un plumazo, los desconcierta a todos y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis. Paz. ¿Cómo? Dime qué hago.
que creas. Les está hablando del principio de poder hacer la obra de Dios. Eso es lo más importante. O sea, no vas a poder hacer ninguna obra de Dios, ni va a ser agradable tu vida a Dios, si no aprendes que hay que confiar en Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Si hubieran ido quizás con Gamaliel, o hubieran ido con el maestro Nicodemo de los fariseos, ¿qué les hubieran dicho ellos? Bueno, pues les hubieran dado una lista más larga de mandamientos de la que ya tenían, les hubieran dado otra lista más de deberes, les hubieran dicho tienes que añadir a esto, estos otros ayunos, y tienes que hacer un estudio más profundo acerca de las leyes de Dios. Pero Jesús se va totalmente a otro lado y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, sea en Jesucristo. El ingrediente indispensable para que ellos realmente pudieran hacer la obra de Dios era tener confianza en Dios. ¿Qué pasa cuando una persona se pone a hacer muchas obras sin la debida confianza en Dios? Déjame explicarte qué es lo que sucede. Era uno de los problemas de los fariseos. Número uno, no es bendecida por Dios en lo que hace. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que hacen la obra de Dios con confianza, Dios los bendice cuando hacen la obra. Como dice Gálatas por ahí, y son bendecidos con el creyente Abraham, los que creen, los que tienen fe. Son bendecidos con el creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando alguien se pone a hacer muchas obras y muchas actividades religiosas y a cumplir muchos deberes y no lo hace con una debida confianza en Dios, no es bendecido por Dios en sus actividades. Ora, pero no tiene bendición de Dios. Puede orar 3 horas, pero no tiene bendición de Dios en lo que hizo. Predica, pero no tiene bendición de Dios. No sale con vida después de haberle predicado a la persona. No sale edificado. Y muchas veces tampoco verás que pase nada en la vida de la persona que le habló, ¿no? Pero digo, él, le estoy refiriéndome a la persona, no es bendecido en las actividades. Ayuna y no saca nada de su ayuno. Tanto que los ayunos se pueden convertir ya en una pesadilla si es que se convoca algún ayuno o la persona se decide hacer algún ayuno o hay que ayunar porque no saca nada. Nada más fue el puro tormento de dejar de alimentarse. No es bendecido. Porque dice la Biblia en Gálatas que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. La verdad es que la vida de Abraham era una vida muy bendecida en lo que él hacía. Dios daba de su favor, de su gracia. Cuando Abraham llegaba y hacía un altar, allí dice el libro de Génesis que hacía un altar, y se ponía a adorar, Dios lo bendecía en lo que él hacía. Se encontraba de Dios, encontraba presencia del Señor a la hora que él estaba adorando. No era un ritual aburrido de otra vez tengo que estar aquí en el altar cantando o adorando, no. Tenía bendición en lo que hacía. Era bendecido. Pero el que hace muchas obras sin fe, no es bendecido en lo que hace. No tiene vida espiritual. No se llena de gozo. No le provoca más llenura del Espíritu Santo. No le provoca paz en su corazón, sino que una ansiosa inquietud se apodera de su alma con todas sus actividades religiosas. Como estos hombres, como estos fariseos y estos hebreos que estaban aquí, que bueno, pues finalmente pueblo de Dios, hijos de Abraham y todo lo que ellos se quisieran llamar, pero tú te das cuenta que ellos pues no sabían cómo hacer la obra de Dios realmente, por eso estaban preguntando ahí, algo les faltaba. O como aquel joven rico que llegó un día corriendo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y decía que ya guardaba todos los mandamientos desde su juventud, ¿no? Pero pues algo le decía que no tenía la vida eterna, algo le decía dentro de su corazón que no había ese amor, esa paz, esa bendición, ese testificar del Espíritu. Y entonces, pues, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y otra vez lo mismo, ¿qué haré? ¿Qué haré? O sea, otra vez la misma mentalidad orientada al hacer y al hacer y al hacer externamente. Entonces, la persona que se pone a hacer muchas obras y no van acompañadas de fe, no va a tener bendición en lo que hace. Participas en el taller y no tienes bendición. Te vas a un lugar y no hay una bendición en eso que tú estás haciendo. Vas a la plaza, hay que ir a la plaza otra vez a predicar, hay que ir a la colonia a repartir un panfleto y no ven la bendición en ninguna cosa. ¿Y por qué? Porque el que hace obras sin fe no agrada a Dios. Así de sencillo. Sin fe es imposible agradar.
Y como no le agrada a Dios lo que hace, porque no tiene confianza en su Padre Celestial, entonces Dios no le da su bendición, ni le da de su espíritu. Así como le pasó a este hombre llamado Caín, allá en el libro del Génesis. Porque está Caín y está Abel, y los dos hacen un altar y ofrecen una ofrenda a Dios, y uno tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que era Abel, y el otro no agradó a Dios. Y el uno se vio la bendición, y el otro estaba, imagínate, después de su actividad religiosa, estaba todavía más muerto que antes. Y además le empezó a entrar una severa envidia contra Abel, que fue muy bendecido en las cosas que él hizo. Porque imagínate aquel Abel que llega y ofrece ahí el holocausto a Dios, etcétera, etcétera, y recibe una bendición de Dios. ¿Qué bendición habrá recibido? No lo sabemos. A lo mejor tuvo alguna visitación del Espíritu Santo. A lo mejor se vio lleno de gozo, lleno de una paz grande, lleno de una calma, de un conocimiento de Dios que bendecía su vida. Y cuando vio Caín que la ofrenda de él no había agradado a Dios y el otro sí, entonces se demudó su rostro, dice, y se ensañó. Porque Dios no lo bendijo a él. Porque era un hombre bastante incrédulo también, por su misma maldad que había en él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y si no le agradó ese holocausto, quiere decir que no provenía de fe. Esa es la verdad. Y el otro sí le agradó, quiere decir que tenía confianza en Dios, y esa es la verdad. Independientemente de lo demás que quieras ver en el pasaje de ahí de Génesis, el que agradó a Dios era porque tenía confianza, porque nunca nadie jamás ha agradado a Dios que no haya tenido confianza. No importa lo que haya hecho. Aunque haya entregado su cuerpo para ser quemado y haya ido en peregrinación a predicarle a los perdidos por todo el mundo, jamás le ha agradado nadie a Dios que no haya sido una persona, no de muchísima fe, pero por lo menos con una confianza sencilla como de niño en Dios. No le agrada. Entonces aquí tenemos el caso de estos hebreos, aquí en Juan 6, y vemos que eran hombres de obras solamente, pero no de fe. ¿Qué otra cosa pasa cuando no acompañas de fe tus obras, de esa actitud? El Espíritu no está ahí. Entonces no produce lo que haces. Porque ya vimos que el Espíritu Santo solamente va a estar ahí en donde hay fe. Confianza. Solamente ahí. Entonces no está el Espíritu. Y eso provoca que la gente tenga una sensación de intenso vacío a pesar de todas las actividades y obras que hace en su vida. O sea, algo muy importante está faltando dentro de ellos. Acompáñame aquí a Juan 7 para ver otra vez esto, pero en un pasaje distinto. Yo no sé si a ti te haya tocado ver esos coros de ciertas denominaciones tradicionales. Coros es el coro. Lo ponen al frente el coro con sus batas color púrpura. No sé en relación a dónde sacan ese escarlata y púrpura en el vestir, pero el caso es que les gusta mucho la escarlata y el púrpura a muchos de esos tipos de denominación. Vestidos así, y empiezan a cantar con voces muy preciosas, muy bien entrenadas, de horas de ensayo, un canto de alabanza a Jesucristo. Están hablando, oh, los gozos sublimes de tu celestial bondad, Jesucristo, el amado, cuán gozo no puedo expresar, y cosas así, con un lenguaje que es antiguo. Pero cuando empiezas a observar los rostros de los integrantes del coro, por más que cantan, jamás se les ve una expresión natural del gozo sublime que dicen. A lo mejor es demasiado inexpresable, pero pues se debería de tener una contrapartida en sus rostros, ¿no? Yo lo que esperaría es que una persona que tiene gozo, pues se le note, ¿no? No va a estar brincando todo el día, pero debería tener algún tipo de gozo, pues. Entonces debería de ser una persona que esté contenta, alegrándose en las cosas de Dios, que tenga esa capacidad. Entonces tú observas a esos coros y dices, pues ¿cuál gozo? Exactamente, Cristo, cuán gozo sublime me hace sentir. Y pues tanta gente todas muertas, sus caras. Y eso te deja pensar la ausencia de realidad que hay en sus vidas. No se ve que esté ahí el Espíritu Santo, ni nada. Y luego también, oh paz, cuán dulce paz, etcétera, etcétera. Y todo lo que hay en sus vidas es una ansiosa inquietud y sus corazones son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Porque tú conoces ya luego sus vidas por afuera y su trato con la gente. Y se ve todo menos una bendición natural, ¿no? En su relacionarse con la gente.
etc. Es triste ver esa ausencia de realidad. Ahora ellos ensayan mucho para sus coros, mucho ensayan, perfeccionan, sus voces son pulidas, pero realmente es muy triste ver cómo después de todo su ritual y toda su actividad y sus obras que estuvieron haciendo con la intención de acercarse a Dios, pues realmente no hay nada, no hay gozo, sino que se les ve a veces la tristeza reflejada, el vacío y la frustración y la irritabilidad propia, pues de gente solamente religiosa, no de gente que realmente tenga una experiencia personal con Dios. Quisiera aplicar ahora ese mismo ejemplo a ti. La verdad, digo, yo no soy de los que me pongo mucho a ver las caras de la gente cuando dice que están cantándole a Jesucristo ni nada, porque por lo general, yo me meto en lo mío, ¿no? Pero sería interesante ponerte un espejo algún domingo o un videocámara y empezarte a ver cuando tú te pones a alabar a Dios. A ver si no es simplemente el remedio, o no en todos, pero seguramente en algunos sí, de una experiencia de esas que ahorita nos estamos casi riendo, ¿no? O sea, de donde mucho gozo y mucho amor y paz, gran paz me da, Señor, y está así la cara así. Pues no sé cuál paz estás tú cantando, ¿verdad? Seguramente ese es el rostro de la angustia, mas no es el rostro de la paz sublime de Dios. Fuera bueno mejor arrodillarte y decirle, pues todos tendrán paz, o algunos yo veo, pero mi alma está en gigantesca angustia, Señor, y en mucha ansiedad, ¿no? Pero puede suceder lo mismo. ¿Por qué no? O sea, simplemente cambia la forma de adoración. Allá les gusta el coro con himno clásico, tradicional, muy bien ensayado, y aquí nos puede gustar a nosotros la alabanza más libre según las Escrituras, con expresiones como levantar las manos o aplaudir y cantos y melodías que no siempre son los himnos tradicionales o clásicos. Pero ¿cuál vendría a ser la diferencia? Yo pregunto, si realmente después de una reunión donde adoraste a Dios no sales bendecida o no sales bendecido. ¿Cuál fue la diferencia? Pues no hay ninguna diferencia. Simplemente hay un cambio en el tipo, en la forma de adoración. Si sales del culto el domingo, o si hoy que tienes la reunión de oración sales después de estar media hora o una hora orando, y bueno, sí gritaste duro y le clamaste fuerte a Dios, pero si no sales después con una paz o con una fe de que Dios va a hacer algo, o bendecido, o con una mayor carga para irte a tu casa, o sea, algo de Dios, algo del Espíritu, ¿qué? ¿De qué sirvió todo eso? Simplemente fueron obras sin fe, que lamentablemente no sacian la sed, ni producen fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Estás comprendiéndome? Cuando la gente empieza a hacer muchas obras. Tú te vas de misionero al África, pero no hay bendición de Dios en eso. Bueno, así les pasaba a estas personas aquí en Juan 7. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Le voy a dar lectura otra vez. En el último y gran día de la fiesta. Esta era la fiesta de los tabernáculos que estudiamos en Levítico 23. Una de las 3 fiestas más importantes de Israel. Fiesta en el sentido de festividad, de una celebración nacional. Era uno de los 3 días en los cuales todo varón debería de presentarse delante de Dios en Israel, y venían desde todas las ciudades. Creo que la misma palabra fiesta, la misma palabra festividad, el mismo concepto celebración, hablaba de que era un día de júbilo nacional en donde la gente iba a presentarse delante de Dios al templo y a recibir de parte de Dios. Y habían venido todos a eso. Pero lo que se había intentado de parte de Dios como un momento de celebración, que la gente iba a acudir con confianza en Dios para recibir de Dios bendición y gozarse verdaderamente
etcétera, y ser bien bendecidos, se había convertido simplemente en un ritual, en una actividad religiosa, en una obra más. De manera que están en el último y gran día de la fiesta, que según el erudito Alfred Edersheim, era el día máximo, el día culminante de esa fiesta de los tabernáculos, en donde se ponía delante del altar ahí del templo, toda la gente estaba por allá viendo y se derramaban unos grandes cántaros de agua y empezaban a correr así corrientes de agua desde el altar. Era físico, o sea, era real lo que te estoy diciendo, era una ceremonia. Y todo el pueblo estaba ahí. Y se habían purificado de acuerdo a la ceremonia, se habían apartado también de cometer pecados para estar ahí y todo. Y Jesús también está en esa fiesta. Y en ese último y gran día de la fiesta, Cristo, después de haberlo estado observando durante todos los días de la fiesta, había estado viendo sus vidas, una cosa se dio cuenta: qué dedicada era esta multitud a las acciones, a las obras. De eso no había duda. Allí estaban, después de tantísimos años que fue instituida, puntualmente, habían hecho los viajes desde lejos, estaban en una gran actividad. Y aún así, con todo eso, sedientos espiritualmente. No tenían la bendición del Espíritu. No corrían ríos de agua. Se les veía un vacío, se les veía una sed, se les veía un cansancio, se les veía un agotamiento de tantas actividades, de tantas normas, de tantas reglas. Y no que las reglas estén mal, son de Dios, nada más que hay que hacerlas como Dios dice también. Y no hay que ponerlas en contraposición a la confianza. Qué compasión ha de haber tenido Cristo. Y el momento culminante, seguramente cuando estaba siendo derramadas los cántaros por los sacerdotes, significando la bendición de Israel, etcétera, etcétera, porque la lluvia es una bendición y el agua es una señal de bendición allá en esas tierras, Jesús ya no aguanta más. Y se pone en pie en ese momento tan solemne y les da un grito desesperado, de compasión ya, y diciéndoles: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estás enfocándote mal, les estaba gritando. Ahí no vas a saciar tu sed en las acciones religiosas, las actividades, no, en eso no va a ser tu sed saciada. Me necesitas a mí. Les gritó. No en los rituales, no en las obras, no, ven a mí, les dijo. Y yo voy a saciar tu sed. Qué compasión de Jesucristo. Ese cansancio, ese agotamiento que provoca la mucha actividad religiosa con ausencia de Dios. Que le puede pasar a un impío, pero le puede pasar a un creyente también si se aparta del camino de la fe y del Espíritu Santo. Y después les dice: el que cree en mí. La confianza, lo más importante. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que te hace falta es el Espíritu, les está diciendo. Te hace falta del Espíritu Santo. Te hace falta de arriba bendición. Que no solamente va a satisfacer tu sed. No solamente vas a tener paz. No solamente va a haber un gozo continuo, no cada domingo, ni cada vez que ministre un hermano. No. Cada vez que estés con Dios. Dice, de tu interior. La fuente va a estar en ti. Adentro. A donde vayas, a China, a Tlaxcala, ahí adentro va a estar la fuente. No vas a tener que venir al templo de Jerusalén. Y de tu interior, no solamente tu sed va a ser saciada, tu vacío, tu necesidad del alma satisfecha, sino que además va a estar corriendo ríos de agua viva. O sea, que te van a satisfacer a ti y van a estar bendiciendo en forma natural, como un río bendice todo lo que se pone en contacto con él. Porque eso es lo que un río hace. Y el río no puede más que dar vida, querido hermano. Porque por donde hagas que pase un río va a empezar a florecer la vida. Esa es la realidad. Un río empieza a pasar por un lado y el mismo río vida trae en sí. Porque aunque lo hagas pasar por un desierto, va acarreando semilla, va acarreando plantas, va acarreando agua, minerales, que de pronto por todos lados donde va tocando ese río, no puede sino ir produciendo vida, produciendo bendición y satisfaciendo el agua de otros sedientos. Entonces, qué desesperado debe haber estado Cristo. ¿Qué le estaba haciendo falta a esa gente? Nos lo grita todo el Evangelio de San Juan. Fe, confianza en Jesús. Bueno,
Aún hasta en las mismas escrituras se metían estos hombres. ¿Y cómo eran eruditos? Eruditos. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos eran especiales para la escritura, no eran gente ligera. O sea, muchos de ellos eran grandes maestros, Nicodemo, etc. Pero, dice, ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Prefieres el estudio académico? ¿Prefieres la profundidad teológica? ¿Prefieres la estimulación intelectual? Es lo que le estaba diciendo. Eso, con la misma Biblia, y la Biblia para lo que fue hecha, es para darle testimonio de uno que bendice, que es Jesucristo de Nazaret. Y es el que da vida por el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu, produce paz, produce gozo, su fruto natural es fe, aumenta el dominio propio, etcétera, etcétera. Y hay bendición, hay gracia en la vida de la persona. Aquí estaban ellos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, los que creyesen, los que confiasen, los que pusieran su confianza, etcétera, etcétera, en Él. El problema es este. Cuando alguien se pone a hacer muchas obras sin fe, empieza a entrar en él un espíritu de autojustificación o de justicia propia. No me refiero a un demonio. O sea, se empieza a formar en la persona un corazón, un sentir de justicia propia, de orgullo espiritual, de yo puedo todo. Por eso eran tan torpes las preguntas en un momento dado que a veces le hacían a Jesucristo, como aquel joven rico, orgulloso, que se le acerca y le dice, maestro, yo he guardado todo eso de mi juventud, tú nada más dime qué cosa hago. Ahorita te voy a decir una cosa que hagas a ver si la haces, le puso Cristo. Y le puso una cosa realmente que tocara lo más profundo de su corazón y no la hizo. Porque el pobrecito ya no se conocía ni a sí mismo. Estaba todo engañado ya. ¿Por qué? Porque desde su juventud él se imaginaba vanamente que había guardado todos esos mandamientos y no era cierto realmente, nada más los había guardado exteriormente. O sea, sí los había guardado. Si no, Jesús le había dicho también eres un hipócrita, un mentiroso. Pero no entendía. O sea, que nada más eso era la pura forma externa del mandamiento lo que había guardado. Entonces el problema es este. Que cuando una persona hace mucha obra sin fe, se vuelve como un fariseo. O sea, confía mucho en sí mismo. Se empieza a sentir superior, ya que él o ella han logrado mucho ellos. ¿Tú me entiendes, no? O sea, lo que pasa es que yo ya guardo, yo ya hago, yo ya sufro, yo ya ayuno, yo ya me levanto de madrugada y yo ya clamo, y yo ya hago que mi mente se ciña a lo que yo digo, y yo ya hago, yo ya hago. ¿Qué estamos hablando ahí? Justicia propia, o sea, justicia producida por la misma persona. Y obviamente eso solamente forma una apariencia exterior y engendra una gran soberbia que hace que se empiece a mirar a los demás con mucho desprecio porque ellos no hacen como yo hago. Como yo me produje todo este tipo de vida, entonces, si veo que el hermano no tiene exactamente los mismos hábitos que yo lo desprecio mucho a él. Empieza con ese tipo de cosas. Por cuanto yo oro 2 horas y cuarto y él solamente ora 2 horas y 5, entonces yo le reprendo duramente, sin amor, sin consideración de que quizás su necesidad son 2 horas 5 y no 2 horas y cuarto, y lo veo menos espiritual. Y veo como que le falta al hermano, es que le falta a la hermana, es que todavía le falta mucho, porque no es como yo. Y aquí nos viene a la mente ese famoso ejemplo que dio Cristo del publicano y el fariseo. Los dos subieron a orar al templo y el fariseo
oraba para sí mismo diciendo, Señor, yo te doy gracias, que no soy como esos publicanos, ni soy como los gentiles, ni soy como los pecadores. Yo ayuno, yo hago, y etc. ¿Y de qué se gloriaba realmente ese hombre? De lo que él mismo era capaz de producir en su vida. Solamente obras y obras externas. Pero ráscale a ese hombre y verías que no tenía paz verdadera dentro del corazón. Ráscale, no tenía fe. Ráscale, no tenía amor. Ráscale, no tenía compasión por los demás. Eso era el problema. Y además, solamente obedecía externamente los requisitos porque ahí, hasta ahí es donde puede llegar el hombre en sus esfuerzos. El nuevo corazón viene de Dios, ya lo hemos visto, y no se gloriaba en la justicia de Dios que es por la fe. No se gloriaba en decir, es que Dios me dio, es que Dios me bendice. Entonces aquí tenemos que uno de los grandes problemas de las obras sin fe va a ser la justicia propia y el orgullo espiritual. La persona va a pensar que anda bien con Dios en un engaño diabólico verdaderamente, satánico, mientras carece de todas las virtudes cristianas dentro, que ya hemos estado estudiando desde el Sermón del Monte. No hay humildad, no hay dependencia de Dios, no hay compasión para con los demás, no hay amor fraternal, no hay respeto, etcétera, etcétera. Y la persona se va a creer que es cristiana en todo eso. Y le va a dar pánico aceptar que está mal su vida. Porque eso indicaría el fracaso. Y el fracaso de su religiosidad y el fracaso de la inversión tan cara en esfuerzo que ha hecho la persona. Entonces le da pánico decir yo estoy mal. Le da pánico decir quizás si me falta todo eso. Y va a decir yo no puedo yo reconocer que es que me hace falta paz, que perdí la presencia de Dios o que nunca la he tenido. Para nada. Le va a dar pánico. Porque no vaya a ser que en la sinagoga le vayan a decir que ya no es tan grande. O no vaya a ser que pues, si llevo 2 años, 3 años, y ahora que más me esforcé es cuando estoy peor. Bueno es esforzarse, pero es bueno esforzarse como dice la Biblia. Esfuérzate en la gracia, dice. Esfuérzate en la gracia. No solo esfuerzos así a tontas y a locas, no. Esfuerzos así nada más, no. Esfuérzate en la gracia, dice. Cuando nosotros los pastores aquí hablamos de esfuerzo, a eso nos referimos y ya debería ser entendido así. Si somos malinterpretados, pues eso ya es problema de cada persona. Pero nosotros cuando hablamos de obras, a los cristianos les hablamos de obras que provienen de fe, de un corazón que confía. No hablamos de un simple obrar externo. Pero sí también creemos y estamos conscientes que podemos llegar a ser malinterpretados en nuestra enseñanza. Que la gente puede malinterpretar las cosas. Cuando yo digo esfuérzate a alguien, yo digo vas a usar los medios de gracia con fe. Vas a poner el debido cuidado confiando en Jesucristo y Dios te va a ayudar y va a haber una bendición de Dios en tu vida, ¿no? O sea, quiere decir métete más en comunión con Dios y después actúa. No simplemente actúa por resoluciones propias para que luego fracases miserablemente. Bueno, además de todo, las obras sin fe no agradan a Dios. Finalmente son pecado, lo hemos visto, y son una abominación delante de Dios. Además de que tu vida no es bendecida. No es cualquier cosa este tema que estamos tocando. Estamos tocando algo vital para tu vida. ¿Qué pasa cuando una persona ha hecho muchas obras sin fe? Entonces, vamos a resumirlo otra vez para que se nos quede bien grabadito. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Muchas obras, mucha actividad, muchos mandamientos, pero si no hay la debida fe que acompaña a eso, la fe y la confianza en el Señor. ¿Qué fue lo primero que dijimos? No es bendecido por Dios. O sea, no tiene fruto de Dios adentro de su corazón. No hay paz, no hay gozo, no aumenta la fe, no aumenta la bendición de Dios. 2, ¿qué produce? No está el Espíritu Santo, ¿verdad? Haciendo que produzca lo que está haciendo. 3, produce justicia propia y orgullo espiritual en la gente que se siente ahora muy gallo, vamos a llamarlo así, para cualquier cosa que tú le digas. Como estos hombres en Juan 6 que se le acercaron a Jesús. Señor, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Yo hago lo que sea. Yo hago lo que sea. Tú nada más dime. Le echamos más ayuno, tú nada más me dices. Hasta 40 días y hasta el hospital puedo ir a parar, no le hace. Yo ayuno. Yo quiero hacer la obra de Dios. ¿Y qué ves detrás de esas preguntas?
Sí querían hacer la obra de Dios. De la sinceridad de eso no dudamos. Querían hacer la obra de Dios. Pero ¿qué vemos? Mucha soberbia. O sea, que ellos creen. Ellos se imaginan vanamente. Ellos alucinan que ellos, simples seres humanos, son capaces por sí mismos de hacer la obra de Dios. Esa es la alucinación que ellos tenían, no dándose cuenta de su triste condición caída. ¿Quién puede hacer la obra de Dios? Dios. Dios puede hacer la obra de Dios, por eso es la obra de Dios. ¿Sí? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es la verdad. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Quién puede hacer la obra de Dios? Dios es el que la puede hacer. ¿Quién puede traer convicción de pecado a un alma? Dios. Nos imaginamos a estos hombres de Juan 6 diciendo, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En lo particular, vamos a poner como ejemplo, queremos salvar muchas almas, Señor. Dime qué debemos hacer. En otras palabras, Señor, ¿qué métodos me falta aprender para que se salven? Ese es el pensamiento. ¿Qué métodos? Dime cómo. Tú nada más dime qué método aplico. Yo lo voy a estudiar y diligentemente lo voy a aplicar. ¿Listo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es diferente. Cuando el Espíritu venga. El Espíritu estando ahí, convencerá de pecado. De eso debería preocuparse la gente más que del método. El método es solamente una colaboración para no ir contrario a lo que el Espíritu va a hacer ahí. Adecuado, es el instrumento adecuado que Él va a usar. La verdad adecuada. ¿Quién produce convicción de pecado? ¿Tú produces convicción de pecado? ¿Tú, humano, eres capaz? Tú no convences ni a las moscas ni al perro de la esquina. De nada. Y menos vas a provocar una convicción de pecado en el corazón en gente tan dura y tan terca que son tan despreciadores. Pero mi Biblia así dice en Juan 16, cuando Él venga, convencerá de pecado. ¿Qué se necesita entonces? Que esté el Espíritu en tu vida. Que cuando tú prediques, te acompañe el Espíritu. Y que dejes de lado la alucinación, la imaginación de que tú puedes o eres capaz por ti mismo o por métodos humanos llegar a producir una convicción de pecado en una persona. Eso nunca lo vas a provocar. Es algo dado de arriba. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿a qué se refiere Timoteo cuando dice que redargullas? Se refiere a que Timoteo estaba lleno del Espíritu Santo, y que además utilizaba la palabra de acuerdo a lo que el Espíritu quiere hacer en cada persona adecuadamente. No le decía al pecador no te va a pasar nada. Lo empezaba a redarguir y el Espíritu lo ayudaba a él. Y hacía la obra. Pero ¿quién es el que hace la obra de Dios? Dios. Entonces, esa gran soberbia, esa gran ignorancia que proviene del orgullo, en donde alguien supone que él es en sí mismo suficientemente capaz para hacer la obra, era el problema de estas personas. Había un gran orgullo detrás de todo eso, un gran desconocimiento. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo debo ser santo? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nada más dime, Jesús, ¿qué más guardo? Por ahí tengo un catálogo de libros hebreos, de judíos actuales, de los descendientes de los fariseos, pues todavía siguen hoy en día. Un libro, yo creo que de este ancho así, nada más para guardar reglas de la cocina para el sábado. Nada más para el puro sábado. Entonces ellos tenían una mentalidad muy orientada a las obras. Entonces, mucho de la pregunta que le estaban haciendo a Cristo era, ¿qué más hago? Dime cuántos mandamientos más me faltan, en cuántos detalles más. Y entonces yo ya la voy a hacer. Cristo le está diciendo, estás totalmente extraviado, man. Estás extraviado. No es por ahí por donde tú estás queriendo. No. La obra de Dios comienza con esto. Es indispensable esto, que tengas confianza en Dios. Cuando tú confías en Dios, entonces le agradas, entonces el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo empieza a producir las cosas en una forma bastante natural, bendiciendo. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Pero para la gente orgullosa, eso era inconcebible, porque aniquilaba su propio autoorgullo. O sea, no, pero ¿cómo debe haber algo? No, tú no puedes hacer la obra de Dios por ti mismo. Necesitas que te ayude Dios mucho. Eres un menesteroso, espiritualmente hablando. Eres un necesitado, eres un inútil.
Ajá. Y si no te has dado cuenta de eso, en el sentido espiritual, todavía no aprendes el ABC del cristianismo. Necesitas que te ayude Dios mucho. Por eso es que viene la oración natural a tales corazones, a los que así viven. O sea, ellos saben que no pueden provocar convicción por sí mismos. No se confían en que tuvieron, aunque sea 10 convicciones antes en su vida cuando han predicado. Saben que fue el Espíritu y asimismo necesitan que el Espíritu esté hoy con ellos. Y por eso buscan y claman a Dios en una forma genuina, porque tienen mucha pobreza de espíritu y mucha humildad de corazón. O sea, reconocen su necesidad espiritual. Aquí lo que estamos viendo es que hay una relación entre fe y entre humildad. O sea, solamente las personas muy humildes van a tener un fluir de fe en su vida. O sea, la persona que de veras se sabe muy necesitada. Porque si alguien le hubiera preguntado, Señor, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Quiero vivir en santidad. Quiere decir, nada más dime qué más hago para ser santo. Pero otra persona que realmente se conociera hubiera dicho, Señor, ¿cómo puede suceder? ¿Quién pues podrá ser salvo más bien? Porque esto ya se ve que no es cualquier cosa humana, o sea, porque yo me conozco mis impulsos, conozco cómo está el mundo, conozco que tú eres un Dios muy santo, pues eso de guardar santidad, y yo necesito ayuda, Señor. ¿Cómo se puede hacer esto? Más bien que qué debo hacer ya de inmediato yo ahorita, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, Jesús diría, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. A los que creen, a los que confían en Dios, así de sencillo como un niño, el Espíritu viene y empieza a hacer grandes cosas en su vida en una forma muy natural. ¿Están mal entonces las obras? No. Las obras vienen mandadas en la Biblia acompañadas de fe en el Nuevo Testamento. ¿Quiere decir entonces que no hay que hacer nada? Tampoco. Quiere decir que hay que hacer todo, pero confiando en Dios. Y hay que tener la confianza puesta en Dios para hacer todas las cosas. Eso es lo que quiere decir, para no caer ni en un extremo ni en el otro. Vamos a decir cómo viviría a diario por fe o con fe un cristiano. Porque a veces cuando se dice vivir por fe, nos imaginamos esos charlatanes evangelísticos que dicen, es que yo vivo por fe, hermano. No sé si los hayas visto. Andan de ciudad en ciudad como el llanero solitario. Es que yo vivo por fe y se refieren a estar como pordioseros mendigándole a la gente el dinero y dicen que viven por fe. Eso no es vivir por fe. ¿Okay? Vivir por fe es realizar tus actividades diarias como cristiano con la debida confianza en Dios para que Dios te bendiga y te ayude en todo lo que haces. Eso es vivir por fe. Vamos a suponer, por ejemplo, la oración. Dos formas de orar. Uno dice, hoy me levanto en la mañana, esto es un mandamiento, pues hay que orar. Hay que orar. Punto y se acabó. Va a orar porque hay que orar. Ahí ya está mal. Si además dice, voy a orar para no perder mi salvación, ya está peor. Añadió nuevos males a sus motivaciones. Y si además va a orar para que él mismo diga, pues yo quiero tener evidencia de que soy salvo, porque si no oro no soy salvo, peor va. Ya está totalmente enchuecado su orar. Pero hay otro tipo de persona que se levanta a orar sabiendo que es un mandamiento, pero sabiendo que es un medio de gracia, por medio del cual Dios quiere hacer cosas y lo quiere bendecir. Y se levanta y dice, pues yo creo que si Dios me manda a orar, pues es porque Él quiere que yo ore, ¿no? Y pues yo creo que si quiere que ore, como es una tarea tan difícil para la carne y para la sangre, pues yo creo que me va a ayudar, ¿no? Por eso había hablado de que nos iba a dar el Espíritu Santo. Y se pone a orar, pensando o no eso, pero sí con la actitud. Y cuando menos se da cuenta, y empieza la bendición. Y está bien metido en la oración. Bien metido. Ya fluyó media hora, ya fluyó una hora, ya se pasó el tiempo como si fuera nada. Al principio quizás su mente distraída, su mente un poco desvelada, su mente cansada, lo que quieras, pero al ratito ya se metió y estuvo. Pareciera que el mundo se le desapareció un rato. Se metió en la oración. ¿Quién lo ayudó? El Espíritu. Es imposible orar sin el Espíritu, debidamente. Puedes emitir sonidos y decir cosas, pero se necesita que esté el Espíritu Santo. Ahí, esto es muy importante. Entonces, por cuanto tuvo fe, el Espíritu fue suministrado, como dice Gálatas, y ya estudiamos, y el Espíritu estuvo ahí. Y como que esa oración, quizás al principio se batalló un poquito, otros días menos, algunos días no, otros días más, por muchas otras razones naturales,
Pero finalmente hubo bendición de Dios ahí. Y él sabe que vino un fluir natural de bendición. Vinieron ideas adecuadas al pensamiento, ¿no? O sea, vinieron cargas, como que vio las cosas espirituales suficientemente importantes, se preocupó y hubo una bendición. Hizo peticiones, otra semana hubo quebrantamiento, en otras hubo angustia, en otra había mucha confianza a la hora de pedir cosas para Dios. Bueno, esa persona oró con fe y tuvo bendición. Otro ejemplo, 2 formas de leer. Me tocan mis 5 capítulos hoy, porque si no me voy a sentir condenado en la tarde. Bueno, tengo que leerlos ya. Empieza a leer y no entiende nada. Empieza a leer y no obtiene nada. Y no tiene nada. Pero otro dice, Señor, yo me puse como regla estos 5 capítulos. Se me hace una cantidad razonable para yo poder tener una disciplina en esto. Pero confío en ti. Ayúdame a comprender lo que sea mi pan para hoy. Lo que yo deba de saber para predicarle a alguien, o para educar a mis hijos, o para edificar mi vida, o para que yo te entienda. O sea, bendíceme. Yo sé que tú quieres que yo lea la Biblia. Lo hace con confianza, se pone a leer la Biblia y de pronto empiezan a salir. Levante la mano al que le haya pasado eso. Unas verdades por ahí. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Paz. Empieza a ser alimentado. El Espíritu vivifica la palabra, te la aplica, te la hace interesante, hace que penetres, que la comprendas, que la asimiles y verdaderamente estás comiendo, estás alimentándote espiritualmente. Y no te estoy hablando nada raro ni nada místico, eso es normal. Quizás fueron los 5 capítulos así. O tal vez pasaron 2 capítulos y al tercero vino eso. O pasaron 3,5 capítulos, o pasaron 5 o 4 y casi termina y en un versículo, paz. Ahí te quedaste si te metiste y allí hubo un suplir de tu hambre espiritual. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten su mano. Bueno, así. Pero si no tiene la actitud de confianza, entonces el leer se convierte en una obra y la persona no recibe bendición de Dios. 2 formas de corregir a los hijos. La mamá se siente preocupada por corregir correctamente a sus hijos y educarlos. Quizás se siente presionada por una hermana, por el hermano. Sabe que debe corregir a los hijos. Y hay 2 tipos. Una dice, bueno, pues hay que corregirlos. Allí dice, pues le doy. Y le da. No pasa nada. El niño se sigue poniendo peor, etcétera, etcétera. Otra persona dice, bueno, yo creo que Dios me mandó eso porque Él sabe que es importante para los hijos ser corregidos. Y yo creo que si Dios dice que yo debo de corregirlos, es que Él va a bendecir esto que yo estoy haciendo. Y cuando agarra y los corrige, además de la corrección, Dios mete su mano y empieza a bendecir a los hijos. Y después una se queja, es que por más que le doy, no se corrigen. Ya llevo 5 meses dándole y no se corrige, ni se corregirá. Además, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Porque Dios no solamente dijo que lo corrijas, sino que creas en Él. Y cuando tú haces las cosas confiando en Él, tú le das y además el Espíritu Santo viene y empieza a ministrar a ese niño. Eso es lo que sucede realmente. Y empieza a hacerle entender y a motivarlo correctamente para que empiece a corregir su actitud. Pero si tú nada más eres como el religioso, imaginándote que tú solamente porque tú le das, ya con eso ya vas a enderezar, pues palos hubiera distribuido Dios para corregir a la humanidad de una vez y nos los hubiera dado para que le diéramos a todo el mundo de garrotazos. ¿Eso regenera el corazón? ¿Los garrotazos regeneran el corazón? No, eso es simplemente un medio, ¿verdad?, para restringirlo, de que no se siga desviando, que no siga rebelde en su camino, pero eso no regenera el corazón del niño ni lo motiva correctamente. Eso solamente es una rienda que se le pone al niño que es necesaria. Se necesita que venga el Espíritu, que ministre ese niño, por otro lado el amor, y sobre todo que lo hagas confiando en Dios. Y funcionó para uno, y para otro falló. ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Que uno lo hizo como debería ser y Dios metió su mano y honró esa fe, y al otro no le agradó lo que hizo y nada más va a estar traumando a ese pobre niño. Así es que hay que hacer todo con confianza en Dios. Señor, tú sabes mejor que yo lo que es para este niño. Si tú lo mandas es porque es necesario, pero yo sé que a través de esto tú vas a meter tu mano y vas a bendecir al niño. Esa es la confianza. Dios entonces bendice eso que estás haciendo. En la vara, en el caso de la corrección de los hijos, se convierte en un medio de gracia. Fíjate. Y no simplemente en una corrección física, sino es un medio por medio del cual Dios va a hacer meditar al niño ciertas cosas, y va a tratar con él. 2 formas de sujeción de las esposas. Algunas dicen, bueno, pues allí dice que hay que sujetarse, pues ni modo, hay que sujetarse. Sí, mi amor, con el corazón lleno de rebelión por dentro, etc. No, aquí está, tu comida, tu tiempo, con el rostro todo duro, todo terco.
hija, haz esto. Sí, mi amor. Unas amargurotas por dentro. No, yo me sujeto en todo. Farisea, eso es lo que es. Hipocresía. Nada más está conformándose a lo de afuera, al puro requisito legal exterior, para que lo vean así, para que no la vayan a sacar de la reunión de oración, para imaginarse que no, que debe saber, pero su corazón está mal, porque no lo sirve de corazón al marido, no le tiene un respeto genuino, ¿no? En las cosas. No lo ve como su autoridad. Le vale de nada, absolutamente de nada. Porque allí dice, ajá, pero otra lo hace con fe en Dios. Número uno, Señor, pues si tú lo estás poniendo aquí es porque para ti es importante. Ya vamos empezando por lo que a ti te agrada y yo te quiero agradar a ti. Y número dos, si tú dices que yo me debo sujetar, es que tú vas a bendecir esta sujeción para algo bueno en el matrimonio. Algo bueno se va a sacar de aquí para mi marido, para la casa, para los hijos. Y yo sé que tú vas a bendecir esta situación. Es que yo me voy a sujetar y lo voy a hacer de corazón. Entonces Dios empieza a bendecir a esa mujer a la hora de sujetarse. El marido, sea más o menos impío, sea más o menos grosero, etcétera, hará cosas con ella, pero ella va a ser muy bendecida siempre que esté viviendo en la sujeción que la Biblia le marca, que ustedes creo que ya conocen bastante de eso. Dos formas de ir a tu trabajo secular. Tienes que ir a la fábrica ese día, eres empleado de ahí. Bueno, pues hay que cumplir, hay que trabajar. Otro dice, voy porque aquí Dios me puso. Voy a ver cómo extiendo aquí el reino de Dios, a ver a quién bendigo, porque algún plan tiene aquí Dios. Y me va a ayudar aquí con mi compañero de trabajo. No va murmurando, no va quejándose, quizás tiene un jefe difícil, quizás un compañero que lo molesta, pero sabe que un propósito tiene Dios de que lo puso ahí y que para algo lo permitió y ahí va Dios a usarlo para alguna buena cosa, para algún buen testimonio, para sacarse una familia de las tinieblas o algo. Y lo hace con fe. Y es bendecido en todo lo que hace en el trabajo. Y es sobrellevable aún la prueba en el trabajo, porque está el Espíritu y porque ha agradado a Dios esa persona, porque hace todas las cosas para Dios, confiando en Dios. Dos formas de ir a predicar. Bueno, pues el pastor me mandó, hay una actividad, hay una campaña, pues hay que ir a predicar. Es parte de mi taller, bueno, pues vamos. Así nada más, cometiendo su abominación, todo seco, está muy dura la gente, está muy feo todo, nadie me va a hacer caso, no pasa nada. Pero otro va diciendo, Señor, yo sé que a través de este taller tú vas a usarme. Yo sé que no es un taller, yo sé que estas son almas necesitadas y tú quieres bendecir esta alma y la quieres salvar. Y yo creo que tú me puedes usar, para algo será. Quizás ahorita me oiga, quizás no, quizás entre en convicción, se resista, pero yo sé que tú quieres que yo le hable a esta persona y yo le voy a predicar. Y tú me vas a ayudar, aunque yo no sepa mucho. Y a ese Dios lo bendice. Quizás no se le salvó en 3 veces ninguno. Ajá. Pero quizás la gente escuchó y después la prima de uno después oye y se interesan en la Biblia y después se salvan. Y además tú fuiste bendecido y dice testimonio de Dios. Porque el Evangelio no solo se predica para que se salven almas, querido hermano. También dijo Jesús para testimonio en todas las naciones. Para cerrarle la boca a la gente el día del juicio final. Que no anden diciendo a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Le mandamos gente que le predicara. Usted es el perverso, no ande acusando a su Dios. Este evangelio será predicado para testimonio, dice, a todas las naciones. Nada más para testimonio. Para que sepan que entre ellos hubo profeta. Para que sepan que entre ellos hubo amor de Dios. Que Dios se esforzó y que los quiso bendecir aún más que con la luz de su propia conciencia. ¿Ya nos dimos cuenta? ¿En qué va a radicar la bendición? En el que tenga confianza en Dios. Y el que no tenga, pues irá por el otro camino que hemos hablado. Ok, vamos a concluir esto viendo la historia del joven rico. ¿De veras tienes mucho gozo del Espíritu Santo? ¿De veras tienes mucha paz en tu alma? ¿Es fruto del Espíritu lo que hay en ti? ¿O una simple estarte reprimiendo? Fíjate, reprimiendo como la Express de lo que realmente te gusta y quieres hacer. Aquí en el libro de Marcos, vamos a tomar la del libro de Marcos. ¿De veras tienes amor, compasión? ¿Sientes compasión por los perdidos, por los hermanos? Respeto, preocupación. Marcos 10. Vamos a volver a ver aquí en el versículo 17 la mentalidad de las obras sin fe. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí leemos. Vamos a ver la escena. Jesús va caminando con sus discípulos y con otra gente, cuando de pronto llega a él una persona con tono muy urgente, llega corriendo. ¿Quién era? La Biblia nos dice en los evangelios, en resumen, que era una persona joven. Además, era una persona con muchos bienes materiales, era rico, y además era un líder religioso, era un hombre principal. O sea, esta es una persona que tenía liderazgo religioso en su pueblo. Es muy interesante ver que él se atrevió a lo que muchos fariseos de su tiempo no se atrevieron. Reconoció que no tenía vida eterna. O sea, vino verdaderamente urgido, vino corriendo y reconoció a Jesús como la persona indicada para darle instrucciones para la vida eterna. A pesar de ser líder religioso, a pesar de hacer muchas cosas ya, de ser irreprensible según la ley, todo por fuera, había algo adentro de él que le estaba gritando que él no tenía la vida eterna. Que a pesar de todas sus obras religiosas, de sus hacer prosélitos, de predicar, de ir al templo, de leer, estudiar y enseñar inclusive a otros, estaba ausente algo. Ese gran vacío, esa falta de tranquilidad de la misma conciencia, esa falta de paz, esa falta de vida espiritual, y además él ya había llegado a conclusiones de que la vida eterna no la tenía. Hasta ahí había avanzado mucho él. Era un excelente candidato para que se le pudiera predicar la palabra de Dios. No había que convencerlo ya de casi todo lo que tú tienes que convencer a alguien cuando le predicas. Y él llegó corriendo. Mostró mucho respeto en un tiempo en donde ir con Cristo era muy riesgoso. Porque llegó e hincó la rodilla. Y además le dijo maestro, que es la palabra que utilizan los israelitas para el maestro espiritual, pues para el rabí, pues. Es decir, es el líder, el que me puedes enseñar a mí. Mucho respeto vemos. Y vemos una cierta sinceridad. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y de inmediato, la mentalidad. Haré. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más hago? En otras palabras, ya que él se imaginaba que desde chico había estado guardando todos los mandamientos. Ahora, no es que no se deben guardar para entrar a la vida eterna, ya lo estudiamos, pero se han de guardar de corazón y se han de guardar por medio de la fe y del Espíritu Santo. Si no, no vale para nada ni sirve para nada. Es la cosa. Entonces le pregunta, y Jesucristo lo va a probar. Los mandamientos, ¿sabes? Lo trató de meter en convicción. Y le dijo varios. Y él respondió, desde mi juventud he guardado todo esto. ¡Qué tragedia! Desde su juventud ha guardado todo eso y no tiene vida eterna. Esa es la cosa. Eso es lo trágico del asunto. Desde su juventud todo eso había guardado según él. Y la cosa es que vida eterna no tenía. No tenía lleno su vacío, su alma estaba insatisfecha, no tenía paz. No tenía ni la seguridad de que iba a ir al cielo para siempre, ni tampoco tenía esa calidad de vida, que es la vida zoe en el griego, eterna, de una existencia aquí superior, en el sentido espiritual y moral. No lo tenía. Entonces le dijo a Jesús, yo lo he guardado todo desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué mirada habrá sido la del Señor? Pues de mucha compasión. Diciendo, este pobre ciego, fíjate, este pobre joven, por un lado se le ve que quiere la vida eterna,
pero está tan engañado con respecto a su propio corazón y además imagina que él es capaz de hacer la obra de Dios. No entiende su dependencia de Dios. No entiende la maldad de su propio corazón, ni siquiera la entendía. Ponte a darte cuenta. Dijo que amaba a su prójimo como a sí mismo en otro de los pasajes paralelos también. O sea que él era capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Había muchos pobres en Israel en ese entonces. Entonces, mirándole, Jesús le amó y le dijo, le da una doble instrucción. Una le va a probar el amor al prójimo y otra le va a probar el amor a Dios, a Jesús mismo que es Dios. Ya lo había reconocido como maestro, como Mesías. Bueno, nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Sí? Profundizó. Vamos a ver si amas a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver si eres capaz de suplir todos esos pobres que tú ves en Israel. Órale. Haz una verdadera misericordia. Deja de estar dando migajitas a la gente ahí tocando trompetita en la sinagoga. Órale, dale. ¿No? ¿Qué pasó? Pues ahí salió el corazón luego. Será una persona muy avara. Pero aparte bien ciego. Entonces, con muchos engaños en su vida y en su corazón. Aunque Dios comenzaba apenas a tener misericordia de él. Y lo segundo, ven y sígueme. Órale. Tomando tu cruz. Todo eso le horrorizó. Lo de tomar la cruz, porque era perder su prestigio que tenía en su pueblo. Lo de ven y sígueme, seguir al maestro. Entonces no amaba a Dios, no amaba al Mesías, porque debía haber seguido al que verdaderamente era maestro. Y 3, no quería amar a su prójimo como a sí mismo. Cuando oyó esa palabra, afligido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No solo las riquezas, sino también su prestigio y su reputación. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre lleno de justicia propia, lleno de orgullo, que él cree que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. Él cree y que puede hacer la obra de Dios y salvarse, pero no se da cuenta de la gran necesidad espiritual de su corazón. No se da cuenta que necesita mucho a Jesús, que necesita mucho a Dios, etcétera, etcétera. Que necesita al Espíritu Santo y que además está bien ciego acerca de su propia condición. Que su corazón no ha sido cambiado, que solamente está metido en las puras actividades y en las puras obras. Jesús entonces mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Para el joven rico era fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Yo hago lo que sea. Te prueba tantito. A ver si haces lo que sea. Ya ves que no. Ya ves que ni siquiera te conoces a ti mismo. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? ¿Dónde estaba la fe de ese hombre? No en Dios. Era obra sin fe totalmente. Y después, ellos se asombraron más en el 26. ¿Quién pues podrá ser salvo? Los discípulos sí captaron todo. Aquí se necesita una sobrenaturalidad. ¿Sí? ¿Quién? Entonces no se va a poder. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si ese hombre rico, en vez de haberse ido triste, hubiera caído ahí de rodillas, le hubiera dicho, Señor, mi religión, todas mis obras son pura mentira. Estoy lleno de orgullo. Reconozco que estoy bien vacío. Eso ya lo había reconocido cuando pidió la vida eterna. Estoy bien mal. Necesito algo en mi vida. ¿Qué pasa? Ahí mismo se hubiera podido salvar. Hubiera entrado en una genuina convicción de su maldad y hubiera empezado a arrepentirse y hubiera tenido una fe y una confianza en ese momento en Dios. Y lo que para los hombres era imposible, para Dios es posible. Y hubiese comenzado a caminar por la fe, etcétera, etcétera. Y hubiera tenido un verdadero corazón purificado por la fe, como dice Hechos, amando al Señor. ¿Quién pues podrá ser salvo? Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y por qué está mirando Jesús a ellos? Porque ahí estaba el testimonio de que para Dios todo es posible. Pedrito, Juanito, Jacobo, Zebedeo y todos los que habían dejado también muchas cosas por seguir a Cristo, inclusive tierras y muchas otras cosas. Mateíto el publicano, debe haber tenido buen dinero, porque los publicanos tenían muy buen dinero. Era un funcionario de Hacienda de aquel entonces. O sea, y ahí estaba, y lo había dejado todo. Hermano, llámame, perdón, sígueme, y se fue tras el llamado del Señor, Mateo. Rapidito dejó el negocio. Un negocio de Hacienda debe dejar muy buen dinero, sobre todo para una persona corrupta, ¿no? Que están saque dinero de los demás. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, y empieza a hablarles de otras cosas el Señor Jesucristo.
Aquí nos damos cuenta otra vez de la necesidad de la confianza en Dios. Las obras sin fe no sirven para nada. Las obras sin fe te traen muerte. Las obras sin fe, sin confianza, sin amor a Jesús, no van a traer el Espíritu a tu vida y no va a haber un fruto natural, no va a haber un poder natural. Todo va a ser algo forzado, todo va a ser algo fingido. Todo vas a estar forzando, tratando de producir, tratando y tratando. Pero de veras, ve los árboles, cómo dan su fruto. Lo dan. No pueden sino darlo y no lo dejan de dar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hay actividad en el árbol? Pues sí, hay actividad, pero es muy natural esa actividad. O sea, lo van dando, sí, se va viendo natural. Es bastante sencillo. Simplemente llegas y ahí está el fruto. Es natural que estén dando el fruto el árbol. Porque está bien plantado, está puesto donde debe ser, porque es un árbol de fruto. Pues así, el corazón con confianza es lo que va a estar produciendo los frutos del Espíritu Santo. Y van a venir estos como frutos, no como un fingimiento, que además puede llegar hasta la misma hipocresía en momentos. No es una represión. La gente que anda en el Espíritu, querido hermano, todo el día tiene impulsos espirituales. O sea, la gente que anda en el Espíritu todo el día tiene impulsos espirituales. Se siente continuamente impulsado a las cosas espirituales. Los deseos de la carne son algo raro en sus vidas. Pero el que anda en el Espíritu, ese se siente impulsado a orar. Se siente impulsado a leer. Se siente impulsado, óyelo bien. No nada más se hace la firme determinación. Se siente con la necesidad de hacerlo. Se siente impulsado. Lo ve atractivo. Lo ve bonito. Lo ve genuino. Le trae bendición. Lo prefiere a otras cosas. Prefiere predicar. No nada más es tengo que. No, hay una inclinación a lo espiritual. El corazón de fe, el corazón de confianza, como de niño en Jesús, eso es lo que provoca que venga el Espíritu. Y cuando está el Espíritu, estamos dentro de la posibilidad de dar fruto del Espíritu. Pero mientras no, todo es un fingimiento, una especie de religiosidad fariseica. No es genuino y Dios no lo ve genuino y no se ve genuino. Por eso te saqué el ejemplito de las caras del coro ese, para que te dieras cuenta. ¿Sí? Un día estaba yo con un hermano más joven que yo tengo. Estábamos en los Estados Unidos hace muchos años y estábamos viendo, yo me acababa de convertir, un coro como el que te platiqué hace rato en una iglesia, creo que presbiteriana, muy famosa, que televisa sus servicios a todo el país en cadena nacional. Y no, era un coro de unas 200 o 100 gentes y unas voces que parecían ruiseñores cantando y golondrinas o yo no sé. Pero qué perfecta era la entonación. Sus batas, los bancos todos de madera. Y lo único que les hacía falta era el gozo del cual estaban cantando ellos. Le decía yo a mi hermano, míralos, ¿verdad que se ven muy gozosos? Pero hermanos, hay que cuidarse de que aquí no suceda lo mismo. No vaya a ser que a ti te esté pasando lo mismo. Que tú estés cantando de gozos que en tu corazón no hay. Que estés hablando de paz que en tu alma no se sienta. Por lo cual entonces todo eso es un fingimiento lo que tú estás haciendo. Estás haciendo un ritual diferente solamente. Y esas obras. Porque no haya la debida presencia del Espíritu. No estás produciendo el fruto. ¡Amor! ¿Tienes amor con los que viven? A ver. ¿Amas a los que están en tu casa? ¿Te preocupas por ellos? ¿A ti que te tocó vivir con otras personas? O sea, hay una preocupación por su condición espiritual, por sus derechos de ellos, por su bienestar de ellos. O sea, ¿alguna vez te cruza por la mente y actúas conforme a que estén ellos mejor? ¿O todo es nada más yo, que yo esté bien, que yo esté bien, que yo esté bien? Preocupación por lo espiritual, preocupación porque esté bien. Caramba, limpiar ahí, no sé, se derramó aceite en el piso de la cocina. Pues quítalo, no se vayan a caer los niños del hermano, aunque tú no tengas. Estás pendiente de tu hermano, o sea, amas, porque si lo único que haces es intentar amar, pues es nada más la pura represión. Estás reprimido nada más. Te ves tan ridículo como un árbol esforzándose en producir fruto, como un chayote tratando de producir manzanas. Imagínate al chayote diciendo, voy a producir manzanas, voy a producir manzanas. Y por ahí saca una espina infladita un poquito, pero sigue siendo espina. ¿Sí? Así que tratando de que sea redonda, pues, es una espina. Bueno, este tipo de alegoría te la estoy poniendo para que veas lo ridículo que un corazón lleno de incredulidad, lleno de egoísmo, por sí mismo así nada más vaya a empezar a producir amor, con todo y que te esfuerces. Entonces salen las cosas muy fingidas. No se ve algo natural que tú le tengas a las personas. Y créeme que los que están alrededor de ti se dan cuenta de tu fingido amor.
y de tu fingido cristianismo y de tu fingida religiosidad, etcétera, etcétera. La gente alrededor se va a dar cuenta. O sea, tienes apariencia de piedad, parece, pero si lo probamos, no es más que el mismo chayote que no está produciendo manzanas, sino que le están intentando hacer ahí como que es una manzana, pero siguen siendo puras espinas lo que está saliendo del chayote. ¿Cuál es la solución? Que seas un árbol de manzana. O sea, que estés en la tierra en donde se produce eso, que haya otra semilla, en otras palabras, otro corazón, en otras palabras, que seas un creyente, que aprendas a confiar en Dios todos los días. Y entonces, que esté el Espíritu ahí, y cuando tú confíes estará el Espíritu, y naturalmente estará produciendo el amor. Y con el amor, déjame decirte un secreto más, va a ir el poder. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de amor y de poder, y no lo puedes partir por el medio. O sea que el amor y el poder van juntos. Simplemente hay amor y poder, no para hacer milagros, para que no te preocupes, ese yugo quítatelo, no para que eches fuera demonios de toda la gente que ves en la calle, no para hacer cosas estratosféricas, pero un poder natural, el poder de la piedad, ¿sí? El poder también de hablarle a una persona y que haya cierto toque de Dios en su vida, y que eso sea algo habitual, algo natural en tu vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, por favor. Hemos aprendido el peligro de la fe sin obras, o de las obras sin fe más bien. Porque por ahí andan los otros dementes que dicen que fe y no hay obras tampoco, pues tampoco es la verdadera fe esa. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si tú no vas a estar confiando cada día, en vano creíste el primer día. El que tenga sed, dijo Jesucristo, el que tenga sed, se lo dijo a la multitud especialista en obras. El que tenga sed, venga a mí y beba. A Jesús. Pero primero hay que reconocer que se tiene la sed. Si no, no va a beber nada. El que cree en mí, el que cree, verbo presente continuo, hermano. El que confía en mí, hoy, en la tarde, en la mañana, a mediodía, al dormirse, al levantarse, al orar, al predicar, al estudiar. El que confía en mí, tiempo presente, de su interior correrán ríos de agua viva. Su sed va a ser saciada. El bendito Espíritu de Dios va a ser una fuente continua dentro de él. En donde lo pongas, saciando su sed y saliendo de él para dar vida a otros, para bendecir a otros, para provocar fe en otros, para provocar convicción en otros, para hacer que otros tengan vida eterna. Eso es lo natural. Ríos de agua viva, dice la Escritura. Ríos de agua viva. Ríos, abundancia está hablando ese pasaje. Bendición abundante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Los que confiaran en el Mesías. Los que se dieran cuenta que sus obras no les servían de nada ni saciaba su sed. Los que se dieran cuenta que estaban hambrientos y sedientos espiritualmente, aún con muchas obras por fuera. Los que se dieran cuenta que a pesar de mucha actividad, no tenían lo que necesitaban y no estaban dando vida a otros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habla de las cantidades, abundante. Habla de el fluir, mucho. Habla de lo que va a provocar tu sed saciada y la de otras personas también. A cualquiera lo dijo Jesús. El que tenga, a cualquiera fue la invitación.
a los líderes religiosos de su época y a los que estaban ahí por primera vez. Tenían que ir ahí. Pero había que despojarse de ese orgullo, de esa soberbia, de esa autojustificación, de esa justicia propia. Y reconocer, no soy más que un menesteroso, un necesitado espiritual, y te necesito mucho, Jesús. Te necesito mucho. Has aniquilado la justicia de las obras. No confío en mí. Me doy cuenta que ni aun esto te agrada. Que esto no me trae resultados. Tiene que venir de lo alto. Tiene que venir de arriba esa bendición. De arriba, de ti, Señor. Para ti todo es posible. Este es el camino de la fe y el espíritu. La fe y el espíritu. Y viene bendición tras bendición. Ríos de agua viva. ¡Qué tragedia! Mucha actividad religiosa y no hay gozo en el corazón. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Mucho cantar y no hay la paz. ¡Qué tragedia! Mucho predicar y no está el amor. ¿Te derrites de amor por tus hermanos? ¿Sabes lo que son la entrañable misericordia? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es la compasión por un hermano en Cristo? ¿Conoces tú esas cosas que da el Espíritu? ¿O te suena como un lenguaje extraño que no comprendes? No te pregunto hoy si sientes indignación por el pecado. Te pregunto, ¿sabes lo que es la entrañable misericordia? La compasión profunda por alguien perdido. El gozarte en haber leído una palabra en la Biblia, hay un versículo en donde entendiste una verdad importante para ti, para otros. Una intercesión profunda, aunque sea de media hora o 20 minutos, que cuando abres los ojos se te olvidó el mundo en donde estabas. Descanso en tu alma. Una mirada de amor para con los hermanos en Cristo. Una preocupación genuina, no forzada, a la hora de orar por la gente. No el rito, no el grito. Necesitas tranquilizarte, hermano. Necesitas ver que sean genuinas las cosas. El gozo de ir a la casa de Dios. ¿Sientes que tu corazón late dentro de ti y te emocionas cuando vas a ir a alguna de las reuniones? Yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos. Esas son las vivencias internas del corazón, vienen por toda la Biblia. Yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos. ¿Te emociona? ¿Te emociona tanto como cuando te emocionabas antes para ir a otros lugares? ¿Te emociona el tener que ir a ver un alma o te es un trabajo pesado y gravoso? Ojalá no hayas malinterpretado las palabras de tus pastores que te predicaron la palabra de Dios. Y ojalá no hayas entendido obras sin fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.